El profesor Hugo Cepeda para hablar de un tema tan interesante como siempre. Profesor, muy buenos días, porque fíjense que hay revelaciones del Antiguo Testamento que han generado intrigantes teorías sobre el fin del mundo. Hay muchos misterios en el Antiguo Testamento. De hecho, aparece el nombre de Lilith, que es una mujer de Adán. Uno de los misterios, uno dice, wow, ¿es así, profesor? ¿Hay tanto misterio en el Antiguo Testamento? Sí, hay misterio, como en general la Escritura es misterio, porque la fe en Dios precisamente obliga a actuar de acuerdo aceptando los misterios, que son cosas de Dios que no todas se revelan. En el caso, por ejemplo, interesante que usted plantea de Lilith, se ha creado en realidad una especie de fábula que ha convencido a muchas personas, igual que ahora. Ustedes ven personas modernas, por ejemplo, incluso religiosas, que creen en una serie de otras cosas que no son religiosas. Igual pasa de que en una tradición hebrea plantea algo interesante, que al menos desde el punto de vista de fábula, respecto a Lilith. Vamos a hablar primero qué les parece la fábula y después veremos qué es lo que hay de eso, de verdad. Perfecto, profesor, ya estamos con eso. También estamos con Rafael Salgado, que es un estudioso de las escrituras bíblicas. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. Muy bueno. Pero antes vamos a revisar esta nota con los misterios del Antiguo Testamento. También. Hay muchas cosas que se anuncian que van a suceder y que han sucedido. Vemos cómo la Biblia se ha ido cumpliendo, cómo la Biblia sacó una fotografía al tiempo futuro. Esa coincidencia permanente, estos relatos fantásticos. El Antiguo Testamento nos anuncia con los personajes, con las situaciones, con todo, lo que Jesucristo va a completar, pero de todas formas. Las revelaciones del Antiguo Testamento han generado intrigantes teorías sobre el fin del mundo. Para algunos, simples especulaciones que han nacido de la infinita imaginación humana. Para otros, inminentes profecías predestinadas a ver la luz. Aunque parezca increíble, existen secretos desconocidos en el Antiguo Testamento. ¿Qué enseñanzas trae este libro sagrado? Las Escrituras, en su Génesis, lo dicen. La creación del mundo trae varios misterios. Lo científico, junto a lo divino, tienen puntos de desencuentro. ¿Cuánto tardó Dios en crear el universo? Bueno, a través del Génesis, que es el primer libro que nosotros tenemos en la Biblia, la palabra establece claramente que en la creación interviene solamente Dios. Esta creación es una obra explícita de esa entidad. Y ese es ahí es donde comienza el desarrollo del ser humano. En la interpretación bíblica, en la interpretación escatológica, en la interpretación profética, se está hablando de un Dios que interviene en todo momento en la creación. ¿Se valió Dios de la evolución? Muchas de las personas no creen en la Biblia. Piensan que la vida surgió al azar, a partir de compuestos químicos inertes mediante algún proceso misterioso. Supuestamente, en cierto momento, se formó un organismo semejante a una bacteria capaz de duplicarse. De aquel organismo evolucionaron todas las especies que existen hoy. Bueno, efectivamente, en el libro del Génesis se habla de la creación no solamente del hombre, sino en definitiva de todo lo que es lo que vemos, lo material e incluso lo inmaterial. Es la creación del universo tal y cual hoy día lo entendemos. Se tiende a contrastar si efectivamente dentro de la lógica del Génesis se habla de una creación ex nihilo, es decir, de la nada, es decir, gracias al poder omnipotente de Dios, o si efectivamente, y esa sería la contrastación que hace hoy día la ciencia, de si efectivamente esto se dio a través de una evolución. Pero hoy día el magisterio de la Iglesia no se encuentra separado en definitiva de lo que es la interpretación de lo que no solo Darwin, sino otros autores
contemporáneos e incluso anteriores a Darwin han sostenido. Además, también la teoría de la evolución de Darwin no es la única teoría evolutiva que existe, ¿ya? De ahí entonces la Iglesia acepta, particularmente la Iglesia Católica, acepta el argumento de la evolución del ser humano, pero lo que no es de ninguna manera contradictorio con el plan creador y el plan divino. Contrario a lo que hemos aprendido, la historia entre Adán y Eva tiene varios capítulos que no sabemos. Lilith fue la primera mujer que existió en el mundo, creada por Dios en el Génesis, al mismo tiempo que Adán, pero esta fue desechada y desterrada por el propio Dios a petición de Adán, porque esta era más inteligente, tenía un carácter más fuerte y porque no le obedecía a sus mandatos. Bueno, a ver, en la tradición judaica, que es la madre en definitiva de lo que se llama Antiguo Testamento hoy en día, la figura de Lilith es una figura bien notable. En primer término, no es, se dice que hay algunos autores que dicen que es la esposa de Adán, una de las esposas. De hecho, la tradición musulmana la concibe así en el Islam, pero que es mucho posterior. Pero en realidad, desde el punto de vista de la tradición judaica, que es la fuente original, Lilith es una de las hijas, ¿ya?, de Adán y Eva, uno de los hijos en realidad. Entonces, Lilith es la hermana de Caín y de Abel. Pero, ¿por qué no habíamos escuchado acerca de Lilith, esta misteriosa mujer? En la Biblia se eliminó este personaje clave e importante para entender el origen de la humanidad, porque lo que ella representaba iba en contra de lo desconocido. Ahora, también el personaje de Lilith ha pasado a la historia dentro de la religión judía, particularmente de interpretaciones muy antiguas, como un ser de carácter de alguna manera demoníaco, como la tentadora, una persona que tiene poderes sobrenaturales, que es capaz de embobar a los hombres, que es capaz de tomar su fuerza vital, en definitiva. Y ahí hay varias alegorías que se pueden entender al respecto. De alguna manera hay alegorías de orden sexual, digámoslo, de esta toma de la fuerza vital, el tema de de una mujer que tiene poder sobre un hombre y por lo tanto es peligrosa. En definitiva, tú te puedes dar cuenta que hay varias terminologías con las cuales se pueden jugar ahí, que son bastante interesantes. La pugna entre el bien y el mal viene desde tiempos remotos. Dos fuerzas opuestas entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo y cuándo comenzó esta guerra sin retorno? ¿Por qué fueron destruidas estas tierras? ¿Cuál es la verdadera profecía que esconde el Antiguo Testamento? Sodoma y Gomorra no creían necesitar a Dios ni sus leyes. Abiertamente desafiaron a Dios actuando como si Él no existiera. ¿Sería este el comienzo de los males del hombre en la tierra? ¿Vio el ángel caído la debilidad y el pecado del hombre como oportunidad de ganar una batalla de almas vulnerables? Hay diferentes situaciones en el Antiguo Testamento donde el pueblo de repente no le responde a Dios como corresponde, entonces era un Dios como muy castigador en realidad. Entonces de repente acababa con algunos pueblos porque no se convertían, porque no hacían caso. Entonces en el caso de Sodoma y Gomorra eran dos pueblos como muy rebeldes, que hacían las cosas a su manera, no respetaban nada. Entonces de ahí viene también la palabra sodomita o sodomía. Entonces había una revoltura de todo. Entonces al final Dios decide cómo eliminar este pueblo. Entonces, pero hay una parte en el Nuevo Testamento donde se cita esto y Jesús dice, hay personas ahora que van a tener un castigo mucho mayor que Sodoma y Gomorra por no escuchar a Dios. La historia de Abraham en el Antiguo Testamento es la base de la enseñanza de la expiación en el Nuevo Testamento. La ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. Abraham es un hombre escogido por Dios
desde el punto de vista histórico, Abraham es llamado como el padre Abraham en el medio de los judíos. Él es el primer israelita o es el primer judío, a pesar que era un extranjero. Pero Dios lo llama a él y le habla y le dice que él debía salir de su casa, de su tierra y de su parentela, y que le iba a mostrar el lugar a donde él había de llegar. Ahora, esa situación se establece porque Dios va a tratar con Abraham y con su esposa. Él va a tratar, y él, para tratar con un hombre como Abraham, un hombre extranjero, él debía alejarlo de todo su entorno para tener una conversación con él cara a cara. Le da una promesa, y esa promesa es que él tendría muchos hijos y muchas generaciones después de él. Eso se da a través de su hijo Isaac. ¿Qué es lo que sucede? Que Abraham empieza a amar mucho más a su hijo, empieza a amar mucho más a la promesa, empieza a amar mucho más a la promesa materializada en ese hijo. Atentados terroristas, catástrofes naturales, guerras y enfermedades aparecen como maldiciones que estarían más allá de la explicación humana. El sacrificio de Abraham hoy está lejos de repetirse. ¿Sería el demonio el artífice de todo lo malo que le pasa al mundo? ¿Cuáles son los misterios que se aferran al Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos anuncia con los personajes, con las situaciones, con todo, lo que Jesucristo va a completar, pero de todas formas. O sea, con Él se planifica todo lo anunciado antes. Entonces, todo lo que se dijo que iba a pasar, sucede con Jesucristo. Hay muchas cosas que se anuncian que van a suceder y que han sucedido. Y otras que en el Nuevo Testamento se anuncian y que todavía no han sucedido, que esas están dentro del libro del Apocalipsis, que es el último. ¿Qué momento vivimos hoy y qué fue revelado en estas secretas y sagradas escrituras? ¿Será que el mal es una condición propia del hombre y tendremos que conformarnos y vivir con ello? ¿Seremos simples espectadores de la gran batalla? Vamos a hablar de todos los misterios de la creación del mundo con el profesor Hugo Cepeda y por supuesto con Rafael Salgado, estudioso de las escrituras bíblicas. Profesor, comencemos entonces con la creación. Todos los misterios que existen de lo que se ha sabido por este Antiguo Testamento, en las revelaciones. En realidad, pudiéramos decir, el secreto de toda la creación se da precisamente empezando con los dos primeros capítulos del libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Aquí es interesante destacar para los estudiosos, y que es la realidad, que la Biblia en general fue escrita en diversos tipos de estilo. No se da el mismo estilo en todas partes. Y la primera narración, que pudiéramos decir, es el estilo sacerdotal, o sea, por eso es muy litúrgica, llena de órdenes y todo. La segunda, que es la Yahvé, que es más antigua que la primera, cuando se crea el hombre. El segundo capítulo más antiguo que el primero. Entonces, allí es como crea Dios. Lo importante es saber, porque a todo esto hay mucha influencia también de religiones orientales o tradiciones, en que se dice más o menos lo mismo. Pero hay una cosa fundamental respecto de la creación de Dios, que todo lo que hace es bueno. Y vio Dios que era bueno y sigue. Y cuando crea al hombre, dice, y Dios vio que era muy bueno. Y muy bueno el elenco total de lo creado. Al final crea al hombre y lo crea, dice, a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. En igualdad de jerarquía. No sometió uno respecto del otro. Y a ambos le entregó precisamente el que pudieran reinar en el mundo de la creación. En el segundo capítulo, que es más antiguo que el primero, se da un detalle más alegórico. Se habla de que hay un monito de barro al cual Dios le insufla su aliento y el cual cobra vida. Y después se habla de la mujer que se extraía de una costilla del hombre. Aquí es muy importante los estilos, porque hay que tomar en cuenta que en la Biblia se toma mucho en cuenta lo que es el estilo alegórico, la alegoría, la metáfora. ¿Por qué? Porque la alegoría tiene un sentido más profundo que la precisión lógica e incluso que la científica. Por ejemplo, ¿quién describe mejor el dolor humano? ¿Un poeta o un patólogo? El poeta, ¿por qué? Porque el poeta describe
la totalidad, el significado profundo del dolor humano con mayúscula. El patólogo de ese caso concreto y más sacan conclusiones de diversos casos individualmente considerados. Entonces se ve ahí la diferencia. Además hay otra cosa, el lenguaje alegórico es universal. Se entiende en todas partes, en cualquier época. Si yo digo, ese hombre tiene corazón de piedra, todo el mundo entiende lo que estoy diciendo, ya sea aquí en la Cochinchina o en el siglo XXIII o 500 años atrás. ¿Por qué? Porque todos sabemos que literalmente no hay corazones que sean de piedra, son todos de carne, pero hay el sentido moral profundo, es decir, ese corazón es de piedra que no tiene sentimiento. Entonces, ese sentido tenemos que tomar en cuenta, que la Biblia está llena de este tipo de imágenes, que muchas veces cuando no son debidamente interpretados se incurre también en errores. Eso respecto a la creación. Ahora, ahí viene algo que nos quiere meter el señor Sánchez. Bien, entonces, algo que es importante. ¿Qué? La famosa historia de Lilith. Esa es la que quería escuchar. Esa es la que querían escuchar. Voy a decir, todos quieren escuchar a Lilith. Uno se sorprende porque uno dice Adán, Eva, y de repente aparece Lilith, que fue una especie como de... ¿Fue polola de Adán? ¿Cómo? ¿Fue como una polola, una novia, Dice que fue la esposa. amiga? Pues dice, bueno, vamos a ver primero Segundas ¿Quién nupcias. es? lo que se dice. Ya. Y después diremos lo que es. ¿Qué le parece? Así es. Y lo que se dice. En la tradición hebrea, sobre todo después del cautiverio de Babilonia, en que entre paréntesis muchas cosmologías, muchas ideas religiosas babilónicas se mezclaron con la de los hebreos, como hasta el día de hoy. Uno se declara cristiano muchas veces y acepta una serie de otras teorías que no tienen nada que ver con el cristianismo. O sea, siempre hay una mezcla un poco de idolatría en nuestros quehaceres religiosos. O sea, vamos creyendo cosas que no son efectivas y las mezclamos con la palabra de Dios. Ahora bien, veamos el caso de esta Lilith. ¿Qué es lo que pasa en Lilith? Se habla que Lilith fue una mujer. Se sostiene que fue la primera mujer de Adán, de Adán, o una amiga de Adán. Fundamentos que se dan. En realidad, Lilith es una diosa femenina de origen babilónico que se tomó por los hebreos. Y se habla que en el momento en que Dios crea el cielo y la tierra, porque uno lee cómo está la tierra en ese momento cuando Él la A crea, ver, Rafael, sí. Vamos Capítulo a ir, primero. Sí, el capítulo 1 ¿Cómo parte todo? del libro de Génesis. del libro del Génesis, ¿qué es lo que dice? Claro, Pon la y primera frase. y parte todo muy desordenado y dice así. Eso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Exactamente. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo, desde el punto de vista de la traducción hebrea, dice relación con el planeta, con la tierra en sí. Claro. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. No, hagamos todavía en ese momento. Así es. En esta tradición hebrea, en ese momento, habría aparecido Lilith. Y que realmente, al menos en la tradición, yo sostengo que si existiese Lilith, no creo, pero si existiese Lilith, porque de manera está nombrada en la Biblia después, en el fondo habría sido ahí su creación. Porque ¿en qué momento es que Dios creó a los ángeles? No lo sabemos, pero los creó antes que al hombre. Por lo tanto, mi opinión es que fueron creados en este periodo. Así es. Y ahí algunos, y ahí pecaron los que pecaron junto con el demonio. Y ahí estaría Lilith. Lilith sería un ángel que pecó. Ahora bien, para los hebreos era un ángel femenino y una mujer, que sería anterior a Adán. Entonces viene a decir, ¿qué fundamentos tendría comparado con el segundo capítulo? A ver. Que aquí, cuando Dios crea al hombre, y al hombre dice, varón y hembra lo creó, en igualdad de plano, con todos sus derechos. Que no es el caso de Eva. En cambio, en el segundo capítulo, cuando se habla de la mujer, o sea, de Eva, esta habría sido extraída de la costilla de Adán, y es por eso que y como después pecaron, se habla también de que el hombre la domina. Entonces, Lilith representaría lo que pudiéramos llamar una liberación femenina. Ella cuenta a todo esto, la tradición hebrea, que habría tenido graves problemas con Adán. ¿Por qué? Uno de ellos, mire, muy curioso, Pues las cuento. perdone un poco crudeza, pero se va a decir, que Lilith no le gustaba el que tuviese siempre que tenderse de espalda para copular con Adán.
que eso ella Pero, era una profesor, cosa que, la, sí. que la sometía en ese sentido, que no se podía conducir la unión sexual solamente manejada por el hombre. Se dice Muy de bien. hecho que Sí, Lilith sí. le había dicho a Adán lo Sí, sí, siguiente: sí, A ver. fuimos creados iguales y por lo Exacto. tanto debemos hacer el amor en las mismas posiciones. Condiciones, o Cuando sea, en la Lilith, claro, o sea, con los mismos derechos, si pudiéramos decir. Vale. Sí. Entonces ahí ya comenzó, ella llegó y renuncia, Oh. y se va al Asia Menor y se une a Shamuel, que en el fondo es un nombre de Satanás. Y ahí conocen los Lilim, la casta de los Lilim, que serían los descendientes de esta mujer. Pero se dice que antes de eso habría tratado de conquistar a Yahvé, Allá ve, pero quien sí, trata claro. de ablandarle el corazón a Lilith finalmente. Claro, pero lo que pasa es lo siguiente, porque todo tipo de tentación en la larga se tienta a Dios. El mayor pecado que se comete es cuando uno se quiere creer Dios, que es como pasa en varias partes de la Biblia por lo demás, y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí entonces, en esta parte, bueno, los ángeles no tienen sexo. Aquí se pondría que ella se transforma en demonio, ya era demonio de antes, no se transforma. No se puede transformar en mujer en demonio, aunque dicen que las existen, ¿no? Son bromas. Son bromas. No, yo no la estaba mirando a usted. ¿Por qué se da por aludida a usted, señorita Tondro? Bueno, entonces, esta mujer, pero hay otra parte de la leyenda que es muy interesante. Que ella se dedicaba a reproducir a mujeres actuando, todo demonio puede hacerlo, en calidad de incubo. Incubo es cuando un demonio se actúa como macho, toma figura humana y actúa como macho en una relación sexual. Y sucubo cuando actúa como hembra. En este caso actuaría como macho y fecundaría a las mujeres tomando semen de poluciones nocturnas de los hombres. Esas poluciones nocturnas sacarían semen y los colocaría precisamente junto al óvulo de la mujer, y ahí entonces crearía un embrión y nacerían estos niños. Y además se dice que ella sería No. inmortal porque no comió del árbol del conocimiento, Sí, a diferencia de pero Adán. aquí no, pero hay un problema también. No es que haya sido inmortal. En realidad, misteriosamente en dos casos más hay. En Job 14, me parece, 18-14, se habla, pero no se nombra ahí a nadie. Pero se habla del ambiente alrededor de los gatos, los cuervos, los perros, de los animales y todo, en un castillo del desierto. Pero mucho más claro es el profeta Isaías, en el capítulo 34, número 15 y 14, en que ahí se habla lo mismo. Pero se agrega además también la existencia de sátiros, y Lilith allí encuentra sepultura y reposo. Eso aparece en la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Nácar Colunga, no muy clara, pero no aparece en la Biblia de Don Cipriano de Valera. Entonces, en el fondo, en algunas sí, la versión, otras no. En las judías, por supuesto, que sí. Entonces, ese es en lo que podríamos decir históricamente y conforme a lo escrito. Pero, Por lo tanto, Lilith, ahora bien, ¿qué significaría todo esto de la pelea de animales? Ya que hay un desierto y un desorden absoluto, y ella habita y muere allí. ¿Qué agregaría usted, doctor Salazar? Rafael, con respecto a Lilith, ¿por qué, por lo menos para el común de los Sí. mortales, se ha mantenido prácticamente en el anonimato? ¿O es ignorancia? No, no es ignorancia, no, no. se nombra Isaías. Claro, no es ignorancia, porque hay traducciones que la mencionan, como dice el profesor, en el libro de Isaías. Ahora, hay traducciones que definitivamente no la mencionan y dice relación solamente por el hecho de que ella es la madre del adulterio y de la fornicación. Por eso como que la dejan un poquito de lado. Efectivamente. Ahora, los que son, digamos, en este caso, más ortodoxos en relación al estudio de las Escrituras, no establecen ni tampoco mencionan a Lilith solamente por ese hecho, porque la Biblia también, y particularmente el Antiguo Testamento, es una guía, es un compendio de cómo alcanzar santidad y obediencia, principalmente obediencia a Yahweh, o a Yahvé, o a Jehová, o a Dios en definitiva, que luego se encarna en la persona de Jesucristo cuando pasamos al Nuevo Testamento. Es una manifestación explícita también en el libro de Isaías, en el capítulo 11 y también en el capítulo 56. Ahora, Lilith no es mencionada, Lilith es mencionada en el Génesis de manera muy subrepticia, porque primero se hace una aseveración, por así verbal, o de lectura, como lo acaba de hacer el profesor,
en donde no se menciona, pero sí se menciona. Varón y hembra los creó Dios, pero no está dando un nombre. Pero luego en el capítulo 2 del libro de Génesis se manifiesta el nombre de la varona, en este caso de Eva, ¿me entiendes? Pero primero se habló de una hembra, pero no se dio el nombre. Pero sí en el capítulo 2 se da el nombre y se manifiesta de que ella sí es sujeta. ¿Por qué es sujeta al hombre? Porque es sacada de su costilla, pero más bien Lilith no es sacada de la costilla del hombre, sino que es hecha en forma paralela, a la par de la tierra. Entonces, como ella en cierta manera viene como a desobedecer lo establecido por Dios, ella es sacada o ella misma se sale del exilia, se excluye justamente. No, además, ¿Sería superior, profesora Eva, bueno, entonces? ahí viene, por supuesto que sí. Entonces ahí viene el problema que exactamente hay como en la misma filosofía del pecado. En el fondo ella quiso superar toda la creación, incluso como dice la señorita Tondró, pretendió seducir poco menos que el mismo Dios. O sea, en el fondo ella no le bastaba el género humano. En cambio, Adán y Eva están en el plano ahí. Lo que ocurre ahí una cosa importante, que dice San Agustín. San Agustín dice una cosa muy sabia, y hay que tener cuidado. La Biblia nos enseña Dios cómo llegar al cielo, pero no nos enseña cómo está constituido el cielo. O sea, en el fondo, todas estas elucubraciones que hacemos nosotros son totalmente humanas, en el fondo de tratar de buscar alguna interpretación. Pero nosotros, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, pierda cuidado que vamos a generar nuestras conductas, que es lo importante. Profe, sobre todo, sí, perdone, pero Lilith en este caso, como se muestra como una mujer más liberal, como que está como más a la par, ¿no estaría como más ligada quizás a alguna suerte de cercanía al demonio por esto de que podría ser más liberal y podría estar como más fuera de la norma de Dios? Sí, señor Marcelo. En el fondo es un demonio. Ahora, no puede ser femenino porque no tienen sexo, pero de todas maneras desempeñaría funciones femeninas sin engendrar, por supuesto. Ahora hay otra cosa también, que cuando Dios crea al hombre, dice, lo crea a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir a su imagen y semejanza? Que es persona. Al igual que Dios es persona. Entonces, se comparte, analógicamente, por supuesto, la personalidad con Dios. Y eso también es atributo de Adán y Eva, por supuesto. A lo mejor, si creyéramos en Lilith, despertaría el mismo caso de Satanás, la envidia. Y ahí mismo, por eso le quería preguntar, si Lilith existiera, ¿era la enemiga de Eva? Era la enemiga de Eva y la enemiga del ser, y además de Adán también. El mismo caso. Y es por eso que la serpiente, que es la figura de Satanás, cuando tienta, lo que más le molestaba era la envidia. Por la envidia del diablo entró la muerte el mundo. Ahí está. ¿Bien? Entonces llega y pasa que con la envidia. ¿Por qué tenía envidia? ¿Por qué? También estas son interpretaciones. Claro. ¿Por qué tenía envidia el diablo? Porque Dios le reveló a los ángeles algunas cosas. Y una de ellas, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, que se encarnaría y se haría hombre. Y esto algunos ángeles no pudieron tolerar, que siendo la naturaleza angélica superior a la naturaleza humana, se rebajara de tal manera la encarnación que se hiciera hombre. Y eso es lo que haría que precisamente se hubieran revelado. O sea, había mucho de esta especulación. Profe, entonces los ángeles estaban presentes cuando Dios creó el mundo. Bueno, eso es lo que se estima. No dice la Biblia nada en qué momento fueron creados. Pero sí se puede deducir, pero no lo dice que estaban presentes. O sea que, en todo caso, lo que es más probable es que los ángeles ya existían. O sea, Dios lo habría creado antes, precisamente, de crear. Y yo creo que habría, mi modesta manera de pensar, pues, que fueron precisamente en la época de vacuidad de la tierra. De vacuidad de la tierra. Y ellos habrían ahí hecho su opción. Bueno, es un asunto que tenía que conversarse, ¿sabes? Porque los ángeles son una opción que es irrevocable en contra de Dios. Pero esta es la historia del Pero a la gente muchas veces le gusta mucho la parte más folclórica de esto. Claro. Pero en realidad hay que tomar esto con cierta reserva y darse cuenta de que lo importante aquí es que
representa precisamente los vicios nuestros, que muchas veces se personifican en alguien. Y en este caso el adulterio, los excesos sexuales, precisamente en Lilith. O sea, Lilith sería la primera mujer que representa el mal en términos genéticos acá en la Tierra. Sí. Cuidado, señor Salazar, le voy a advertir una cosa. Con ese señor que acaba de hablar. Porque es capaz mañana de sacar un programa respecto de todos los que aquí en Chile han sido seducidos por Lilith. Lo voy a reportear. ¿Cómo se habría comportado Dios con Lilith por sus pecados? Dios con Lilith por sus pecados. Bueno, ella fue desterrada y precisamente según dicen que ahí se habría condenado y se le habría transformado en demonio, en un demonio maligno. Aunque en realidad lo fue siempre. Porque esto viene de una tradición babilónica. Si ustedes saben de que hay mucha correlación entre la Biblia y lo babilónico. Con algunas diferencias. Y en la Biblia, todo lo que sale de la mano del Creador es bueno. Y el elenco es muy bueno. No como las tradiciones babilónicas y el creal persa, que hay un principio inicial de bien y de mal. Y segundo, que el hombre fue objeto de una creación especial de Dios. Ahora, ¿cómo creó? Tenía materia que conversar en un rato más. Ahí donde está la duda, porque hay varios seguidores de Lilith, hay muchos, y ellos dicen que justamente la Biblia es la que dice, el Antiguo Testamento, de que el hombre y la mujer fueron creados de igual manera, semejanza, por lo tanto los dos fueron creados de la tierra, de polvo, por lo tanto no puede ser creada la mujer de la costilla. Y ahí es donde dicen ellos que Lilith después, ella es la que se retira y la que un poco se autoexilia. ¿Por qué? Y aquí son palabras de ellos, dice. Adán le dice a Lilith, yo soy tu amo y señor y es tu obligación obedecerme. Ante eso Lilith le dice, ambos somos iguales porque ambos fuimos creados del polvo y no me someteré a ti. Esta es la primera discusión que hay porque ella se exilia y finalmente va a conquistar supuestamente en términos medio sexuales a Yahvé. Pero aquí hay una cosa importante en la alegoría de la costilla. ¿Por qué Dios sacó? En primer lugar, el hombre se sentía solo y necesitaba una compañía y se lo dice a Dios. Entonces Dios lo reduce a sueño y le saca una costilla que está en el pecho. No la saca a los pies para que no la pisotee y en la cabeza para que no quede superior a ella, sino que el pecho, que es lo más noble que tiene, para que sean igual. Y él dice, esta sí que es carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y por ella agrega una cosa, el hombre dejará a su padre y a su madre y harán una sola carne. O sea, en el fondo se establece el orden de la familia cuando es con la mujer y el varón. Y ahí entonces hasta el día de hoy ven ustedes pues, cuando un joven se casa y no corta el cordón umbilical con su madre, ¿qué pasa? La señora empieza a meterse. Ay, mire, pues, mire, mi hijita, yo no me meto en la vida de ustedes. Claro que mi niñito, cuando yo lo cuidaba, tenía su ropita limpia, yo me preocupaba de él. La cazuelita era más calentita. Más calentita. O sea, introduce la encina inmediata. Para que hasta el día de hoy. Primero que la historia del pecado. Si en la historia del pecado es una de las cosas más maravillosas de la Biblia. Fíjense cómo comienza el pecado. Llega la serpiente, se acerca a Adán y a Eva y les dice, mire la chuecura, así que Dios les prohibió a ustedes comer del fruto de todos los árboles del paraíso. Como diciendo, es una chuecura, no era así. Entonces la mujer le dice, no, le dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles del paraíso, menos de este árbol, que es, dijo Dios que si comíamos moriríamos. Entre paréntesis. ¿Qué árbol se trataba? El de la sabiduría. El árbol, no, de la ciencia del bien y del mal, o sea, del mundo moral y ético. O sea que se reconocía con esto a Dios como el legislador ético. Profe, ¿no será que Lilith era la serpiente? Y la Biblia habla de ella como... Yo he pensado mucho eso, que podría ser, si en caso que hubiera existido Lilith, hubiera sido, pero en realidad la serpiente es personalmente Satanás. El principal de ellos, Lilith en ningún caso el principal. Pero como digo, entonces cuando llega la mujer, entonces ¿qué hace a continuación la serpiente? Introduce lo que se llama la insidia. Ah, ya sé por qué Dios les prohibió a ustedes comer este fruto. Porque si comieran, no morirían, sino que serían iguales a Él. ¿Qué significa eso? Ustedes serían tan plenamente libres y absolutamente autónomos respecto de Dios. No necesitarían que Dios... Esto significa que no habría nadie quien dar cuenta, ni sociedad, ninguna especie. Y llega
Entonces la mujer vio que el fruto era agradable a la vista, sabroso al paladar y que daba sabiduría. ¿Qué significa eso? Que al comer, ella decidió, que es muy importante eso, ella decidió, porque si acaso el diablo determinara su actuación no sería libre y por lo tanto no habría habido pecado. Entonces ella, y le dio de comer algunas peras de su marido. Primera vez que se nombra marido en la Biblia, primera vez que se nombra. Y el que comió. Ahora se pregunta, ¿y por qué peca primero la mujer y no el hombre? ¿Es machismo? ¿Qué dice, señorita, dentro del dolor? Yo creo que desde el minuto que se dice que la mujer sale de la costilla del hombre, estamos hablando de una religión machista. No, pero digo, ¿por qué es que de ahí partimos. No te vayas es que de ahí en esa, partimos. Para mí eso es machista. Y estamos hablando de que efectivamente se dice que la mujer es la primera que peca y que lleva al hombre al pecado. No es que él vaya, lleva al hombre. Es la segunda muestra del Antiguo Testamento de machismo. No podemos dar una interpretación más histórica en lo que cabe. Fíjese usted, ¿qué sociedades recibieron estas primeras revelaciones? Sociedades que eran bereberes del desierto, gente ignorante, gente que no entendía, y totalmente machistas. Era para demostrar el antimachismo, o sea, que la mujer resuelve libremente y no dominada por el hombre, porque si hubiera pecado el hombre primero, todos diríamos, claro, la pobrecita tuvo que hacerlo nomás. Pero lo lleva al pecado, según la Biblia. Pero el problema es la decisión libre. Rafael, pero tú estás de acuerdo con esa interpretación libre. ¿Te parece? Mira, sí, yo estoy completamente de acuerdo con el profe, pero hay algo también que es importante a aludir a raíz de la aseveración que hace nuestra amiga. El hombre falló 2 veces. Si Lilith, a pesar de que el tema de Lilith viene de la Mesopotamia y también dice relación tal vez con un cuento urbano, digamos, por ponerle un nombre, el hombre entonces falló 2 veces, porque la primera mujer se le reveló. Claro. ¿Me entiendes? La primera mujer se revela y lo deja. Lo dejó. Ella se autoexilió del jardín del Edén, aludiendo a lo que dice relación con ella, en la aseveración judía. Ahí falló el hombre. Ahí falló el hombre. Pero luego el hombre vuelve a fallar. Porque nosotros ponemos acápite y somos demasiado radicales con el tema de Eva. Y claro, en nuestra cultura lo vamos a hacer siempre porque ciertamente somos una cultura, entre comillas, machista. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre no pudo mantener el control porque ya se había establecido una voz de Dios. No coman del fruto de ese árbol. Entonces ella va y come del fruto. Y no le consulta, en este caso, a su marido, qué sé yo, a la pareja que Dios le había. El hombre nunca ha tenido el control desde esa época. Es que el hombre, el primer pecado tiene relación con la falta de dominio que el hombre tiene sobre su familia, en este caso sobre Eva. Después de esto vienen los hijos y qué sé yo. Y más aún, después un hijo de ellos mata a su hermano. Pero el pecado... Entonces, vemos a raíz del pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? Es que el pecado fue no comer... parte acá, po. El pecado parte en el cielo Sí, cuando Lucifer... cuidado. Hay mucha gente que cree que el pecado era sexual y meten el sexo. El sexo. No es sexual. No. El pecado tiene directa relación con la desobediencia. Porque la Biblia también establece en el Antiguo Testamento, como te lo decía hace un rato, que es un compendio, digamos, es una guía de obedecer, como decía el profesor hace un rato también, y en lo cual estoy 100% de acuerdo con él. La Biblia nos lleva, digamos, o el Antiguo Testamento es un camino para nosotros poder llegar al cielo. De hecho, Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido para que se cumpla a través de mí. O sea, no la han cumplido en el Antiguo Testamento, oye, ojalá que la cumplan en el Nuevo. Eso es bien interesante porque el Antiguo Testamento presenta a Dios como un Dios castigador y el Nuevo Testamento lo presenta como un Dios amoroso y misericordioso, profesor. ¿Quiere que le diga una cosa? Don Emilio Castelar, el príncipe de los oradores españoles parlamentarios del siglo XIX, que era ateo por lo demás, hablaba de Dios. Decía, yo miro el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los relámpagos, del castigo, de lo abrumador, de lo grandioso. Ese Dios no es el mío. El Dios mío es aquel que en la cruz dijo, perdónanos, Señor, que no saben lo que hacen. Eso lo dijo Castelar, que era ateo. En el fondo, no es que haya un contraste, sino que simplemente en el Antiguo Testamento hay una preparación para lo que va a ser Jesucristo, que se constituye la plenitud de los tiempos de él.
Pero deja terminar brevemente el pecado, que es el más interesante. Que no tiene que ver con lo sexual. No tiene. Pecan, pero se avergüenzan y tienen miedo a estar desnudos al romperse el orden de las pasiones respecto a la voluntad, de ser sometido a la voluntad. Bien. Y en el acto, ¿qué pasa? Se pone unos taparrabos y Dios, para que vean lo antropomórfico que era el Antiguo Testamento, el Génesis, sale en la tarde a tomar el aire del paraíso y busca a Adán. Y le dice, y Adán se esconde. ¿Por qué? Y le dice, ¿dónde estás? Señor, te tuve temor y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que era malo estar desnudo? ¿Es que acaso comiste del fruto que yo te prohibí? Aquí viene típico. Hasta el día de hoy, la psicología del pecado, cuando nosotros le hacemos una chanchada a un amigo y nos encontramos en plena calle Providencia al día siguiente y vemos que viene acercándose, ¿qué hacemos? Miramos una vitrina. Hacemos como que no lo hemos visto. No nos atrevemos a enfrentarlo ni mirarle a los ojos. Y después viene. Y ahí viene entonces también la tercera parte del pecado. Que entre copecadores, entre personas que cometen el mismo delito, después se echa la culpa mutuamente y nadie asume responsabilidades. Y Adán dijo, sí, le dijo. La mujer, ¿cómo decía la mujer que tú me diste? Mira, ella me dio de comer y comí. Le pregunta a la mujer, ¿y tú? Bueno, la serpiente me engañó. Me engañó y comí. O sea, en el fondo es esa corrección. Y después Dios realiza el castigo en el orden al revés. Comienza con el hombre, comienza con el hombre, tiene razón, sigue con la mujer y finalmente con la serpiente. Pero inmediatamente cuando se expulsa el paraíso, inicia el proceso de reconciliación, el proceso de preparación del camino a la salvación. Entonces eso trató en ese orden con una serie de otras tradiciones más que cometen los hombres. Pero entonces, ¿Dios sabía que eso iba a pasar? Porque usted dice que los ángeles estaban al tanto de que se iba a crear a Jesús. Claro. O sea, que Jesús iba a ser Por eso, yo estoy convencido que sí, incluso tanto que lo que no sabían cuándo iba a ser. Por eso cuando viene la tentación en el desierto al Señor, la impresión es que el diablo tenía dudas. Y es por eso que hizo una serie de preguntas ambiguas, porque se hacía caer en la trampa lógica a Jesús. Usando la palabra, digamos. Claro, la palabra, y por supuesto que Jesús no le dio cabida alguna. ¿Qué hubiese pasado, profesor, si Adán y Eva no hubiesen aceptado comer el fruto prohibido? ¿Hubiésemos sido seres eternos? No, fíjese que sí. ¿Abundado el amor en la tierra? Sí. Habríamos, en primer lugar, la inmortalidad. La inmortalidad fue un don que era presupuesta la gracia y la unión que tenían con Dios. Y la sabiduría insignia, efectivamente. Pero hay otra frase de San Agustín, por Dios, que era muy buen retórico. Dice, feliz culpa de nuestro padre Adán, que nos mereció tal redentor. No habríamos oído necesidad de redentor. O sea, el proceso de nuestra salvación, el proceso de reconciliación con Dios, de intimar más con Dios, se dio gracias a la encarnación. Gracias a la encarnación. Y por eso que habría sido así. Claro que yo, cuando no era una persona muy religiosa, riéndome de la Biblia, decía, ¿qué es San Agustín que acá? Que dice que bendita culpa de nuestro padre Adán que nos mereció tal redentor. No, maldita culpa de este infame Adán que nos ha merecido tales padecimientos. Porque en realidad los padecimientos y sobre todo el terrible que tenemos que morir. Fíjense que nosotros tenemos certeza de morir, así como el universo se va a acabar, pero ni no sabemos cuándo se acaba el universo ni cuándo morimos nosotros. Entonces esa incertidumbre solo se llena con la fe. Profesor, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que queremos seguir revisando. Sí. Hay otro. El arca de Noé, la Torre de Babel, las 7 plagas. No, pero en serio, tenemos que hablar de eso. Oiga, profe, justamente hablando de Sodoma y Gomorra, que seguramente se parece mucho a lo que pasó el viernes, son 2 ciudades que fueron destruidas, profesor. ¿Destruidas por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, Dios las castigó. ¿Y por qué las castigó? Por la depravación de sus costumbres, por idolatría y todo tipo de delitos y vicios que cometían entre las mismas personas y además con animales, en el fondo. También en una con ciudad, animales. También. Por eso, si el verdadero término sodomita
es aquel que se relaciona con animales, es el verdadero término. Ah, sí. Exactamente, aunque después le dieron otra significación de homosexualidad, pero no es esa, sino que se relaciona con animales. Entonces, Dios decidió castigar Sodoma y Gomorra, pero mandó ángeles, fueron tres, Así es, ¿no? 3 ángeles. Bueno, y hablaron con Abraham, porque ustedes saben que quien habitaba en Sodoma era Lot, sobrino de Abraham, y entonces le anuncian precisamente a Abraham que va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, que era una persona, se compadeció de esto. Era un buen tipo, ¿ah? Era un buen tipo. Claro. Y llega, aunque tiene otras cosas que vamos a analizar después. Llega y le dice, Señor, le dice, pero ¿cómo vas a destruir la ciudad de Sodoma si allí hubiese 100 justos? Imagínate, no pueden pagar justo por pecadores. Claro. Entonces Dios le dijo, por amor a esos 100, no destruyo la ciudad. Ah, qué buena. Entonces dijo, bueno, Y siguió. Señor, Y si hubieran y sido si 50. fueran 50 solamente. Ay. Bueno, por amor a esos 50, no la destruiría. Perdona que insista, Señor. Y si fueran, 20. bajemos 5 a 45. Tampoco la destruyo. Y si fueran 40, tampoco la destruyo. Por amor a esos 40. Y si fuesen 30, tampoco la destruyo. Perdóname, Señor, que insiste. Yo soy polvo de la tierra. No es que sea insolente frente a ti. Y si fuesen 20, no la destruyo. Por amor a esos 20. Por última vez hablo, Señor Dios mío. Perdonadme de mi bajeza que me dirija a ti. Y si fuesen solo 10 los justos. Si hubiese 10 justos, perdona la ciudad por esos 10. Por supuesto que no los había. Solamente Lot y su familia. Entonces allí comienza la historia de la destrucción. De los 3 ángeles, 2 creo que se fueron Efectivamente. hacia Sodoma. Entraron a Sodoma y eran 2 hombres, por supuesto, hermosísimos. Entonces entraron en la casa de Lot. Pero los sodomitas vieron que eran muy hermosos y golpearon la puerta de Lot y le dijeron, ¿por qué no nos entregas a estos 2 hombres para que los conozcamos? Y le dijo Lot, no lo puedo hacer, porque gozan de mi hospitalidad. Miren la importancia de la hospitalidad en aquella época. En cambio os ofrezco mis 2 hijas que son vírgenes, que no han conocido varón, y disponer de ellas. Pero estos 2 respetarlo. Y ahí se produjo un incidente bastante serio. Profe, el concepto ese de conocer a los hijos de Lot tiene una connotación sexual. Sí. Perdón, básicamente. pero ahí Lot ofrece a sus hijas. A sus hijas. ¿Por qué? ¿Qué demuestra esto? Si la Biblia tiene mucho misterio. Demuestra el valor de la hospitalidad. El sagrado vínculo y la promesa de quien acoge a alguien dándole hospitalidad. O sea, hay muchas cosas misteriosas en la Biblia. Pero la hospitalidad era más importante que la virginidad de la Era hija más o entregar a las importante en hijas. este caso, por supuesto. Porque hay cosas que se enseñan en cada momento. Por ejemplo, respecto a Abraham. Dios le pidió a Abraham 2 cosas. Fe y obediencia. Nada más. Y justificó por eso. A pesar que hizo las 1001. Unas que ya usted sabe ya. Pues. Sí, pues. ¿Cuál será? Que dice que, ¿lo puedo decir? Diga nomás. Que dice que Abraham tenía una fama como de cafiche, profesor. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo que Entre era? otras cosas, sí es verdad. ¿En serio? Hizo, él cuando se fue a Egipto, a su mujer Sara dijo que se pasara por hermana. Y el faraón se enamoró de ella. Y Abraham se la entregó al faraón. El cual ¿en serio? yació con ella y vivió con ella, creyendo que era hermana de Abraham. Y cuando supo la verdad se indignó. Que cómo había hecho eso. Y la despidió a él y a Abraham. O sea, Abraham pero Dios no le había pedido castidad. También tuvo un hijo en una esclava. En Agar, Ismael. Dios no le pidió fidelidad matrimonial. Pero lo que Dios le pidió, que fue fe, y fue precisamente, y obediencia, lo cumplió. De tal manera que estuvo a punto de sacrificar a Isaac, el hijo y heredero de las promesas, a sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Y si no viene el ángel y lo impide, habría muerto a su hijo. Era tal la obediencia respecto a Dios. Por eso que Dios lo había premiado y le dijo, tus descendientes serán más numerosos que las estrellas del cielo y que las arenas del mar.
Entonces, y además era buen hombre. En esto, por ejemplo, esta escena respecto a Lot, pero no termina ahí la escena de Lot. Los ángeles sacan a Lot y a su mujer y a sus hijas de la ciudad de Sodoma y les advierte, por favor, no vayan a mirar hacia atrás cuando escuchen algo, mientras se destruyen las dos ciudades. Y efectivamente avanzaban, y ahí vino la destrucción absoluta. Y la mujer de Lot, curiosa, se dio vuelta y miró y se transformó en estatua de sal. Ah, la mujer de Lot. Sí. ¿Por mirar para atrás? Por mirar para atrás. Atención, ahí estamos viendo esta imagen, esta Esa fotografía. imagen es la mujer de Lot. De Lot transformada en sal. Así es. ¿En serio? Exacto, desobedeció. Y ahora viene lo más escabroso. Para que vean ustedes que la Biblia también es más humana. De los libros, como decía Volodya Teitelbaum, que era ateo, y la Biblia era el libro de cabecera porque el más humano de los libros. Lot era anciano y quedaba sin descendencia. Y sus hijas dijeron, no puede nuestro padre quedar sin descendencia a su edad. Por lo tanto, lo embriagaron y se acostó una con su padre. Sí. Embriagado. Y al día siguiente la otra con su padre. Y el hijo de una de ellas se llamó Moab, que es el padre de los moabitas, es un pueblo muy ilustre de la antigüedad. O sea, para que vean ustedes estas cosas. ¿Por qué? Porque esto hay que tomar en cuenta un punto de vista teológico, que es la instrumentalidad de que Dios se vale para obtener grandes cosas. Por eso dicen que Dios escribe derecho con caracteres torcidos. Pero ¿qué nos quiere enseñar Dios con respecto a todo Sí. al transformar en sal, en una estatua de sal, a la esposa de Lot? Es que también por un problema de la obediencia. Se había planteado la obediencia, les insistieron, no vayan a hacer esto. Y lo primero que hizo la mujer fue hacerlo. Pero eso es bien raro, porque fue por mirar para atrás. Entonces, ¿qué hay hace uno aquí como otra ser leyenda. humano? Bueno, Oye, uno le dice a los niños, no miren para atrás. Y lo primero que uno dice es mirar para atrás. Pasemos a las Entonces, fabulillas ahora, pues. A Hay ver. fabulillas. Se dice, usted sabe que para todo esto inventan cosas, que fue una instrucción atómica. La de Sodoma y Gomorra. Exactamente. Porque al día siguiente Abraham fue a orilla del mar Muerto que está ahí al lado, que en esa época no era muerto, se transformó en un muerto después de Sodoma y Gomorra, Así es. y miró y solamente humeaba y salía vapor de donde habían estado las ciudades de Sodoma y Gomorra. Rafael, Y se dice, y por eso era estatua de sal, que cuando se destruyen las personas que están un poco lejos, pero por efecto de radiaciones atómicas, se transforman en yeso de mar. O como el caso de la ceniza volcánica del caso de Pompeya, por ejemplo. Rafael, entonces con respecto a tú que entiendes muy bien de la Biblia, en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, el tema de la fidelidad no aparece jamás. No, como que no, en muchas partes. Es que me llama la atención en que... este no, es que lo que se demuestra es lo siguiente, que Dios pide a Abraham dos cosas y cumple a Abraham heroicamente, por eso justifica por la fe. Es fe y además obediencia. Después pide fidelidad en otras cosas. Dios va lentamente, suavemente, adentrando a la gente en lo que es la plenitud de la revelación divina, pero comienza lentamente. No le pide toda la santidad en todo aspecto y matices y aristas a la primera persona que se encuentra. Pero a ver, y el padre en la fe es Abraham. Pero según los escritos de Ezequiel, y te lo pregunto a ti también, Rafael, se dice que Sodoma y Gomorra se había destruido también por un tema de no cuidar y no respetar la pobreza, al pobre. ¿Es así? Mira, No, entre todos los sí, vicios que claramente, y son establecimientos que se mantienen hasta el día de hoy, porque la Biblia también establece claramente que el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios no es deudor de nadie. Ahora, estos son preceptos, son estatutos y son decretos que están regados en todas las páginas de la Biblia. De tal manera, se alude desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista escatológico, si queremos hablar de interpretación bíblica, de que el pueblo de Sodoma y de Gomorra eran pueblos muy ensimismados, que era una actitud de egoísmo. Es por eso que cuando vino Jesucristo, le dijeron, oye, nosotros hacemos todo esto, obedecemos la ley de Moisés, qué sé yo, pero él dijo, oye, pero un momento, yo dejo un mandamiento mayor, que todos los mandamientos que están contenidos en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí también están los pobres. Ahora, Dios, a la luz de la Escritura, en el Antiguo Testamento, como le decía el profesor, de manera tan radical, establece obediencia, establece fe.
De tal manera, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedo ver. Hoy día vemos a la luz de este libro histórico, que también es un libro profético, que Dios toma a hombres tan imperfectos. Imagínense que Abraham es visto como el padre de la fe. ¿Cómo puede ser? No estoy haciendo crítica de la Biblia, pero ¿cómo puede ser un hombre visto como padre de la fe cuando primero desobedece, miente y dice, ¿sabes qué? Sara es mi hermana. Claro. Y se lo dijo el rey Abimelech en Génesis capítulo 20. Entonces, él parte mintiendo. Después la ofrece. La ofrece. Entonces digo, para que no me maten. Qué raro. No importa que te maten a ti, pero que a mí no me maten. Claro. A su esposa, te das cuenta, no la estaba protegiendo en lo excesivo, como debía ser para un patriarca. Ahora, luego de eso, ¿qué es lo que pasa? Que él después desobedecen ambos, porque ella dice, mira, toma a mi esclava, a mi sierva, y ten un hijo con ella. El hijo de Agar, que era la esclava, hoy día es el padre de todas las naciones árabes, que su nombre era Ismael. Luego de eso se viene y se cumple el establecimiento de Dios cuando dice, mira, tranquilo, yo te prometo que va a haber un hijo tuyo. A ese hijo le llaman Isaac, pero ese hijo es concebido cuando Sara, primero, era estéril y segundo, era avanzada en años, era anciana de años. Entonces, cuando Dios establece algo, te dice, como decía el profesor recién, yo te pido fe. Tú tienes que creer a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, yo voy a cumplir lo que he dicho. Pero ¿cómo Dios aceptaría eso, que un padre se meta con una hija? Es que, ¿sabes lo que pasa? No nos olvidemos de algo. El pecado no es culpa de Dios, el pecado es culpa de los hombres. Dios nos entrega ambos caminos. Dice, mira, yo te ofrezco el camino, el buen camino y el mal camino. Escoge tú el camino. ¿Por qué dice escoge tú el camino? Sencilla y llanamente Él estableció que nosotros teníamos libre albedrío, como lo dice el libro de Génesis en el capítulo 2. Entonces, libre albedrío pasa por la libertad, no por el libertinaje. Entonces nosotros podemos decidir. Cuando sale esta familia, ya no con la esposa de Lot, porque ¿qué es lo que pasa? Que la esposa de Lot tenía tal amor por lo que estaba quedando, que dio vuelta a su cara y dijo, oye, ¿qué está pasando? Me están destruyendo mi propia ciudad. Bueno, los ángeles que habían estado ahí con ellos dijeron, no den vuelta la cara, no miren la destrucción. Ella se dio vuelta a mirar esa destrucción. Por eso que su pecado o su amor por lo que estaba quedando atrás, a ella no le permitía seguir adelante bajo la promesa que Dios había establecido para Lot también. Increíble, claro. Entonces, pero además varias cosas pasan. Yo voy a contar una cosa que puede provocarle más escándalo. Un hijo de Jacob, que se llamaba Judá, se unió sexualmente con una prostituta, Tamar, y de ahí desciende la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el insulto de hijo de tal se le puede aplicar a Jesucristo también. O sea, hasta en eso se humilló. O sea, es una demostración de los contrastes. Cómo Dios permite todo este tipo de cosas para exaltar más su misericordia y la grandeza del que le espera. Oye, y ustedes, ¿sabes tú que hay algo, perdóname, es impresionante? Porque nosotros somos hoy día televidentes de los programas que se dan acerca de José, qué sé yo, de Moisés en algún minuto. La ramera que estaba en la tierra de Jericó. De Jericó, se me olvida el nombre, Rahab la ramera. Y vemos a la ramera, qué sé yo, en la heroína película, por lo demás. y que por lo demás era ramera, pero también fue una heroína. Y era una extranjera porque no estaba bajo la promesa que estaba, digamos, establecida por Dios. Y ella está en la genealogía de Jesucristo. Entonces uno dice, chuta, en realidad Dios se las trae, porque de donde no hay, puede sacar. Es algo, bueno, es una personal aseveración o metáfora. Y como se dice tantas veces, que Dios escribe derechos con caracteres torcidos. Excelente. Sí. Oiga, profesor, algo que también me intriga mucho, que siempre se ha hablado, es del arca de Noé. ¿Existe evidencia científica realmente de este diluvio, como lo dicen las escrituras? Parece, sí, del diluvio sí. Porque en todas las cosmologías, incluso la de los fueguinos, existe la leyenda de un diluvio, o sea, de este tipo de tempestades que provocó eso. Así es. Eso es todo. Ahora, además del arca, que sabemos nosotros que se depositó cuando se terminó el diluvio sobre el monte Ararat. Ahora, no es un cerro como el cerro Santa Lucía o el cerro San Cristóbal. Monte llamará que hay una especie de cordillera, o sea, que es una cosa muy amplia.
Y ahí se depositó. Se venera hasta el día de hoy. Está en Armenia, eso si mal no recuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Me parece el año 1917, el zar de Rusia, cuando todavía era zar, mandó una expedición para averiguar qué hay de esto. Y dicen que encontraron restos del arca, por las medidas y todo. Y otras expediciones posteriormente, pero parece que vino un cataclismo después y esto se ha destruido y actualmente no se ha vuelto a encontrar. Profesor, ¿y Noé quién era? ¿Por qué le habrían encomendado esta No era un patriarca, misión? en la época de los patriarcas que estamos hablando. Noé, en realidad, era un buen hombre, casado, con hijos, nueras y nietos. Eso es muy importante. Y Dios quiso castigar al género humano por sus maldades. Se habían cometido muchas maldades, entre ellos, ahora esta es una interpretación mía, hay una parte muy misteriosa cuando hay de gigantes en la tierra. Así es, claro. En el fondo, se unían las hijas de Dios con los hijos de los hombres. Se llamarían hijas de Dios las descendientes de Set, e hijos de los hombres los descendientes de Caín, que llevan la marca de Caín. Que pareciera, en mi opinión, esto puedo estar equivocado, serían los hominoides. Pero tenían hijos, y estos fueron que habitaron los gigantes en aquella época de la tierra, y aquí viene lo más misterioso. Padre de los grandes héroes de la antigüedad. O sea, todos los héroes en toda la cosmología griega, persa, que eran gigantes, descenderían de estos. Bueno, y Dios entonces... ¿En serio? Sí, bueno, esto es interpretación que yo estoy haciendo, pero la palabra de la Biblia es que habían estos gigantes. Pero una interpretación muy precisa. Sí, pero es interpretación nomás. Muy precisa. Sí, pero imagínense que me equivoque. Por eso yo advierto que es una interpretación personal, para que no vayan a creer que yo estoy usando el nombre de Dios en mala forma. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, es echar a perder la conducta de todo el mundo? Entonces Dios elige y decide castigar al género humano completo. Y aquí viene la historia de Noé y del arca, que lo preserva precisamente a él y a los animales, porque también iban a exterminar a los animales, cada uno por pareja y de sus respectivas especies, y los hace construir el arca, que se demoró muchos años en hacerla. Y sube él con los animales, con su familia, y viene el diluvio que duró, tengo entendido, 40 días y 40 noches. Murieron todos, excepto él. Y a la mañana siguiente, cuando ya todavía no se sabía si se había depositado antes, soltó un cuervo, el cual no volvió. Yo cuando me reía estas cosas, cometía la infamia de decir, bueno, ¿y cómo se reprodujeron después los cuervos? Que separaron la pareja, bueno, riendo. Pero después mandó una paloma y la paloma volvió con una rama de olivo en el piso. Y ahí entonces él sale. Y ahí viene otra historia para que vean ustedes. Este hombre Noé, que es muy buen hombre, empezó y descubrió la vid. La plantó y produjo vino. Y se embriagó. Y quedó desnudo. Y uno de sus hijos, Cam, se mofó de su padre. Entonces fue castigado en su hijo Canaán. Y ahí vienen los cananitas, o sea, claro, serían los camitas, serían más o menos los etíopes, más o menos actualmente. Y que dice relación también con los cananeos. Y los cananeos. Así es. Y los otros, Sem, donde vienen los semitas, y Jafet, donde vienen los arios. Sería, bueno, esto es más o menos lo que se podría conectar con lo actual. Dígame, señorita. ¿Cómo lo tuvo que hacer Noé para juntar a todos estos animales? Porque me imagino que en esa época no estaban todos cerca. No, estamos de acuerdo. Esto es tal vez, otra interpretación, una expresión de podernos, hacernos entender a nosotros cómo esto ocurrió. O sea, que se salvaron las especies. Porque si no hubiese sido así, se habrían extinguido todas. Entonces, por eso es una cosa más bien dicho figurada. Pero lo que sí consta, porque hasta hace más o menos 100 años atrás se logró establecer la existencia del resto del arca, ¿sí? En el monte Ararat, que es una cadena montañosa muy difícil de distinguir cualquier cosa. Y después viene, y ahí Dios hace un pacto con Noé, un pacto con el género humano completo, a través del símbolo del arco iris, ¿se recuerda usted? Así es. Mientras la tierra exista, las semillas, entonces la primavera sucederá el invierno, el verano, a la primavera y el otoño. Profe, al invierno, atención, mire, quiero mostrarle esta foto a ver si nos puede contar algo. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla es un grabado
de principios del siglo XVIII que refleja el arca de Noé y la distribución, por supuesto, de los animales que viajaron ahí. Esto sería más o menos cómo fue. Es un grabado, lo estamos revisando en este momento, de cómo sería en el realidad, arca. sí, se describen las dimensiones del arca, pero al menos los compartimentos, no sé, en realidad debe ser esto alguna interpretación del pintor. Pero en la escritura está las dimensiones. claro la cantidad de especies que estaban... No, cantidad de especies arca, solamente habla de macho y hembra. Ya. Sí. Pero nosotros entendemos, todo esto tiene una correlación. Adán pone los nombres a las especies, por eso nosotros también entendemos, a la luz de la escatología, de que Abraham tenía un cuerpo también glorificado cuando estaba en el jardín del Edén. ¿Por qué digo yo glorificado? Porque podía volar y encontrar a las aves en el cielo y ponerles nombre. Podía bajar a las profundidades del mar y no ahogarse, y así también colocarle el nombre a cada uno de los peces, a cada una de las especies del tipo dentro de la especie. En el arca de Noé se establecen las medidas de manera explícita, y en algún minuto, estudiando en el Instituto Bíblico, recuerdo haber hecho un dibujo a escala 1:50 del arca de Noé. Y establecemos de acuerdo a las medidas, de alguna manera, digamos, dentro de la arquitectura también hemos visto y hemos hecho algunos planos al respecto para entender un poco la física espacial del arca de Noé. ¿Qué tamaño era? Entonces, claro. los compartimentos que estaban adentro, entendemos y aludimos que las especies debían estar separadas, porque el pecado ya estaba sobre la tierra, entonces tú no podías colocar al león junto con el carnero, porque tarde o temprano, y dentro del arca todos los animales iban a comer sí o sí hierbas que habían sido traídas por Noé y su familia. Entonces, un poco para usar el razonamiento, no se podían juntar las especies dentro del arca a raíz de que unos eran carnívoros. Entonces, había que cuidar en forma expresa que unos no devoraran a otros dentro del arca. Pero también se habla de que habrían dormido durante toda la época que estuvieron dentro del arca para justamente que entre ellos no se comieran. Sí, pero sabes tú que yo creo que esa aseveración es muy real, es muy precisa, pero todos estos establecimientos bíblicos están fundamentados también sobre la fe, sobre digamos, el milagro. O sea, por ejemplo, el hijo de Abraham no había por dónde, porque Sara era una mujer estéril y más encima avanzada en años, igual tuvo una guagua. Claro. Rafael, disculpa, las dimensiones estaban claras, estaban dadas. De hecho, unos científicos encontraron eso y lo tradujeron a lo siguiente: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Llegaron a la conclusión de que el arca de Noé medía algo así como 144 metros de largo, así es, 24,1 metros de alto y 24 de ancho, según estos científicos. Bueno, la ciencia está afirmando y está ratificando lo que dice la Biblia, porque esas son las medidas exactas que tenía el arca de Noé. Wow. Entonces, hoy día tenemos a los científicos que están confirmando todo lo que dice la Biblia. Wow. Qué increíble. Incluso, sabes tú que científicamente, espero no correrme del tema, profe, los científicos han estado argumentando la veracidad de las profecías que se están cumpliendo actualmente. Actualmente digo yo siglo XXI, año 2017. Entonces vemos que efectivamente se está haciendo una correlación y una exactitud de los tiempos que establece la Biblia. Y en base a eso podríamos, estar hablando una semana sin parar. Pero todo esto que nosotros vemos a la luz de la Escritura dice relación con primero profecía. Profecía que no se cumple es profecía. Profecía que se cumple ya forma parte de la historia de la Biblia. Hoy día tenemos una historia que contar, que pasó en el pasado y que fue el arca de Noé. Pero hoy día hay una historia que contar también acerca de lo que está por suceder. Y lo estamos viendo todos los días tras de las noticias. El arca de Noé viene a ser un tipo de Cristo. ¿Y por qué tú dices, por qué puede ser un tipo de Cristo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el arca de Noé era el único medio por el cual había salvación en ese entonces. Y un hombre que creyó... Qué buena, claro. Claro, y un hombre que creyó a eso, que Dios le dijo, oye,
eran tiempos en donde no existía la lluvia. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice que en el fondo, ¿y por qué no existía la lluvia? ¿Qué es lo que dice el libro histórico? La Biblia. Dice que en aquel entonces solamente salía un vapor de la tierra que regaba la faz de la tierra. Entonces no había lluvia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la lluvia viene en el fondo y la inundación global viene a través de un cataclismo importante que se sucede, y eso no lo digo yo, lo dicen los científicos. ¿Sale de la tierra? Efectivamente, se abren los abismos y sale esa agua que estaba contenida y inunda la tierra. Inunda la tierra. Y eso, al inundar la tierra, después cuando se produce la evaporación, se crean las nubes. Y al crearse las nubes, se da de manifiesto que viene la lluvia. De ahí en adelante, toda la humanidad sufre un cambio. Ese medio de salvación que había en aquel entonces, hoy día tiene un nombre. Entonces, por eso que la Biblia dice que no, si no es a través de Jesucristo, no hay salvación. Profe, usted hablaba hace un rato de que Noé era un patriarca, pero no era una persona experta en construir una nave de esta envergadura. Bueno, pero... perdón, Noé. Sí. Cuando él construye esto es porque Dios le da las Dios le directrices y le da las instrucciones correspondientes. Pero, profe, a ver, a mí me cuesta un poco creer el tema del arca de Noé, honestamente, porque creo que es un tema mucho de fe. Estamos hablando que hay 8 seres humanos arriba, que es Sem, Cam, Jafet, que son los 3 hijos sus de... familias. Por eso, ellos más sus señoras y más Noé, pero estamos hablando de una cantidad de personas suficientes para crear una nueva era. Por eso yo creo que es un tema más de fe o de simbolismo. De fe hay que tomarlo. Además, también nosotros lo tomamos solamente desde el punto de vista de la cultura hebrea. Así es. Eso, la cultura de allá. Evidente. Pero como en todas partes más o menos se dice lo mismo. Lo que eso significa es que un grupo selecto de personas fueron los que alcanzaron la gracia de Dios y un castigo mayoritario. Eso es lo que quiere decir. O sea, esto tiene muchos aspectos pedagógicos, la Biblia también, que tenemos que entenderlo de esa manera. Claro. Y profesor, también hay vestigios de un esqueleto que pertenecería al arca de Noé en el monte de Ararat, en Turquía. Sí. Está esta expedición que hicieron en el año 1907 o 10. Ahí lo estamos viendo. Exactamente. El 7 fue, claro, que hicieron un ejército del zar de Rusia. Y después se hizo otra más, ya muy destruida al final, porque estos cataclismos la iban destruyendo. Pero se ha perdido actualmente el rastro, no se ha podido encontrar. Y eso es que con cierta frecuencia se están realizando visitas, exploraciones y excavaciones. Profesor, si llovió durante 40 días y 40 noches, después, ¿cuánto tiempo pasó supuestamente desde que... 40 días más. 40 días más hasta que el arca llegó a tierra. Exacto. Pero claro que todo esto tenemos que tomarlo nosotros como que realmente es una enseñanza. O sea, eso ocurrió. Claro. Lo que pasa es que, lo mismo que si usted lee la Biblia, la creación se fue en 7 días también. Claro. Pero nosotros no sabemos qué tipo de contabilidad. No se imagine usted que la cronología de Dios es distinta que la cronología nuestra. Definitivamente. Y sumando un poco a la enseñanza que el profesor Hugo Cepeda nos entrega, hay una metáfora o una aseveración en el Nuevo Testamento en donde dice, el apóstol dice que 1000 años en la tierra es como un día en el reino de los cielos. Y así, un día en el reino son 1000 años en la tierra. Entonces, se establece por tiempos que el lenguaje que Dios usa a través de la Biblia no necesariamente tiene que ser conducente con el razonamiento humano. Pueden haber sido 40 días, 40 noches, o puede haber sido 10 veces más ese tiempo, pero lo cierto es que la enseñanza que Dios entrega a través de la Biblia es radical, es contundente. Hoy día la ciencia ha descubierto el arca de Noé. Claro, en el año, usted tiene toda la razón, en el año 1917 se descubre, pero luego se produce un terremoto tan grande que el arca se desplaza hacia abajo en el monte de Ararat y queda situada hasta donde está el día de hoy. Y a través del carbono 14 se ha establecido que efectivamente los restos de madera que están en ese lugar no tenían cómo llegar ahí. Por lo tanto, se alude y se manifiesta por las medidas que se encontraron y por la mezcla que hay en el material orgánico, es decir, entre lo que es la madera y la brea que se hacía en aquel entonces, de que tendría que ser el arca de Noé. Tendría que ser el arca de Noé porque ¿cómo llegó eso ahí? ¿Ah? Es un poco la intencionalidad clara, explícita, que da la ciencia
y que está argumentando también de que la Biblia es asertiva en lo que está manifestando. No, y además hay una cosa respecto a la Biblia que tenemos que entender un poco nosotros. En realidad, la inspiración bíblica que viene de parte de Dios se hace por algunos aspectos. Hay un autor, una persona que escribe, o conjunto de personas que escriben, que llaman a geógrafos. ¿Qué hace Dios? Dios mueve la voluntad de estos geógrafos para que se decidan a escribir. Enseguida Dios los ilumina acerca de lo que deben escribir. Luego Dios en realidad los asiste mientras escriben. Y finalmente Dios le da el sello de autenticidad a lo escrito. Por lo tanto, la Biblia es inerrante. Es inerrante, no se equivoca. Pero ¿qué pasa? Dios respeta la cultura y los estilos propios de los geógrafos. No los altera. Entonces, en la misma cultura de los geógrafos, Dios da precisamente su palabra. Eso es una cosa que nosotros no tenemos que entenderla siempre. Por eso hay diversos géneros en la Biblia, como venía clave distinta, y que hay que al interpretarla tomar en cuenta estas realidades. Que la magnitud del arca de Noé es realmente impactante porque son 124 metros según lo que hemos estado hablando, que es... Bueno, ahí justamente tenemos algunos... Es más de una cuadra. Aquí estamos viendo el volumen. Una cancha de fútbol mide 100 metros. Ahí claro. es el largo de... Más que eso. Una cuadra es un buen ejemplo. Claro. Exacto. Y, por ejemplo, el volumen en centímetros cúbicos son 3.500 metros cúbicos. 39.500. 39.500, perdón. Y el peso total, 13.960 toneladas habría pesado el arca de Noé. ¿En cuánto tiempo supuestamente se construyó esta arca? Cerca de 20 años aproximadamente. No sé, yo no me recuerdo. No, la Biblia establece en forma clara también que voy a buscar. Noé estuvo predicando acerca que venía un diluvio y nadie le creía durante 120 años. Ahora, hay un dato mucho más impresionante, diría yo. El Titanic tenía unas medidas muy parecidas a las del arca de Noé. ¿En serio? Iba a decir lo mismo. Sí. Y sabes tú que aquel que construyó el Titanic manifestó y dijo estas palabras, dijo, este barco ni Dios tiene poder para destruirlo. Tiene poder para destruirlo, para hundirlo. Bueno, todos sabemos cuál es el destino del Titanic, pero fíjate que desde el punto de vista de ingeniería, el arca de Noé tenía las mismas medidas, pero su material era mucho más frágil, era mucho más débil. Por lo tanto, tenía mayores posibilidades de hundirse. Rafael, si tú dices que Noé estuvo más de 100 años transmitiendo que venía el diluvio y que había que hacer esta arca, ¿quiere decir que existieron varios Noé o fueron como generaciones que empezaron a crear esta barca? Porque como es muy buena pregunta. Época nadie vivía es que sabes que en el tiempo antiguo, en los tiempos antiguos, las personas vivían mucho más de 100 años. Después, fíjate que la Biblia establece también, las Escrituras, de que Noé es un hombre que vivió más de 850 años. Los escritores mantienen que pudo haber vivido 853 años. ¿Pero por qué? Porque era imposible que una persona, viviendo como nosotros que tenemos un máximo de día de 120 años, que eso no necesariamente es una generación bíblica, para que la gente en la casa tampoco se confunda al respecto de esto. Claro. Porque la generación bíblica está dada por 70 años, no por 120, que es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Noé vive esa cantidad de años importante y logra poblar la tierra. No solamente él, sino que también sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Por eso que era importante que Dios alargara los años de vida de cada uno de los seres que estaban presentes en aquel entonces. Lo dice la Biblia. Entonces, es por eso que muchos dicen, pero ¿cómo tal vez hubo más de un Noé? No, hubo un solo Noé. El hecho es que vivió mucho tiempo. Y con esa cantidad de años uno entiende que tenga tanta barba. Claro, Dios maneja los tiempos, pero después ya es menos. El Salmo, por ejemplo, dice, los hombres viven 70 años, los más robustos 80. Y de los mejores. Yo ya estoy en el umbral. Ay, no, pero le queda mucha cueva, va a ser como Noé. Oiga, Rafael, un gusto conocerlo. Muchas gracias. Ojalá vuelva. Grande profesor, como siempre. Un privilegio tenerlo. Un honor y un agrado estar aquí con todos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor.